Este mes hemos sido empoderados con la serie Poder. Y así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 21, el versículo 15 al 19. Juan capítulo 21, del 15 al 29. Cuando lo tengan pueden decir amén. Yo todavía no lo tengo. Se me fue lo que tenía aquí. Amén. Ok. La palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te amo. Entonces, cuida mis ovejas, le dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo, dijo. Y Jesús le dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde quieras. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar sobre ser restaurados después del fracaso y el poder de la redención después del colapso. Este mes hemos estado siendo llenos y edificados sobre el poder que hay en la palabra de Dios y el cumplimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Comenzamos con el poder que hay en la resurrección, aun cuando nuestra esperanza está quebrantada. Y entendemos que Dios quiere y puede moverse aun cuando parece que no hay esperanza. Y que Dios no necesita permiso nuestro para moverse. Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y es posible estar parado firme sobre nuestra promesa, sobre nuestro milagro y aún sentirnos quebrantados. Pero no vamos a vivir el dolor de ayer cuando Dios ya ha desatado un milagro que está frente a nosotros y hay una palabra para nosotros de poder. Después entramos en el poder que hay en la presencia de nuestros procesos y que hay veces que nuestro dolor nos ciega y puede confundirnos y nos hace creer que Dios no está. Pero Dios siempre está presente. Y aunque no lo veamos, Él camina con nosotros. Y la semana pasada vimos que hay poder aún en medio de nuestros temores. Vamos a tener miedo, vamos a tener temor. Y que aunque ese miedo nos quiere encarcelar, no nos puede detener. Y el miedo puede hablar, pero Dios habla más fuerte. No nos puede paralizar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio y de poder. Y hoy continuamos con el poder que hay en la redención después del colapso, después de la caída. Cómo Dios nos restaura después de un fracaso. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. No hay ni uno perfecto, solo Dios. Pero esos fracasos no nos definen, ni llegan a nuestras vidas para matarnos. Podrá ser la intención del enemigo, podrá ser el plan y lo que él intentó en ese fracaso. Pero hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que el enemigo trató de usar para destruirte será lo que Dios va a usar para su gloria. Amén.
Y en Juan 21 Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Estos discípulos que habían andado con Jesús. Estos discípulos que habían creído en lo que Jesús había dicho. Estos discípulos que vieron milagros, estuvieron con él todos los días, por años, viendo la gloria del Señor. Y aún viendo la gloria del Señor, aún estando mano a mano con el Señor, algunos fallaron. Así que no te sientas tan mal. And don't beat yourself up cuando tú te caes y crees que se acabó el mundo. Porque si los que anduvieron con Jesús, si ellos vieron y estuvieron mano a mano con Él, cayeron y tuvieron su fracaso, tu fracaso, tu colapso, no es noticia nueva para Jesús. El fracaso puede pesar, pero la gracia de Dios pesa más y es más fuerte. Nuestro fracaso, el escándalo más grande que tú puedas haber vivido en tu vida puede ser grande, pero la gracia de Dios es más grande. Y cuando veamos eso y entendamos eso, vamos a poder seguir caminando a pesar del fracaso. La historia de Pedro, y muchos la conocen como que él negó a Jesús. Pero yo no sé de ustedes, pero para mí esa no es la historia de Pedro. La historia de Pedro va más allá. La historia de Pedro, él fue el que caminó sobre las aguas. Él fue el que después de negar a Jesús se convirtió en uno de los predicadores más poderosos. Y cuando yo veo la historia de Pedro, yo no me enfoco ni me conecto solamente con su fracaso. Yo como leyente puedo ver más allá. Es igual con ustedes. El fracaso tuyo no es para matarte, no es para destruirte. Amén. Pedro sanaba a los enfermos con su sombra. Eso fue lo que él logró hacer después de la caída. Él negó a Jesús públicamente, pero entonces Jesús lo comienza a restaurar personalmente. Y primero Jesús vuelve al lugar del fracaso de Pedro. Él volvió al mismo lugar donde él se encontró con Jesús. Y eso fue con un propósito. El mismo fuego, pero un resultado diferente. En el principio, cuando Pedro negó a Jesús, una de las veces que él negó a Jesús, él se estaba calentando en el fuego. Y él estuvo calentándose ahí fue que lo reconocieron. Y le dijeron, tú no eres uno de los que seguía a Jesús. Pero él lo negó. Ahora él se encuentra en el mismo lugar, con otro fuego, el mismo olor, la misma emoción, el mismo sentimiento, pero esta vez fue algo diferente. Esta vez Dios estaba haciendo algo con él. Dios estaba tratando con él. Tal vez Pedro en ese momento, lo único que se podía enfocar es en olor, en ambiente. Decía, oh my God, esto es como déjà vu. ¿Qué está pasando aquí? Pero esta vez algo había pasado con Pedro. Algo estaba diferente. Jesús no evita el fracaso de Pedro. Él lo revisitó para redimirlo. Él fue a ese lugar no para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Y Dios a veces nos va a llevar a lugares que nosotros intentamos evitar, no para avergonzarnos, sino para sanar esas áreas que a veces nosotros queremos evitar. Porque tenemos cosas sin resolver. Y Dios quiere que nosotros vayamos a esos lugares para poder redimirlos, para poder sanarnos. Y a veces nos hace regresar, no para rompernos, no para herirnos, sino para sanarnos y restaurarnos justamente en el lugar donde nosotros pensamos que todo terminó. Ese es el poder de Cristo. Ese es el poder de Cristo, que Él te lleva a ese lugar donde tú creías que se acabó todo. Y Él dice, no. Aquí te levanto yo y aquí vamos a comenzar a caminar.
Ese es el poder sanador de nuestro Salvador. Justamente donde tú pensaste que estabas descalificado, Él te levanta, te restaura y te califica. Ese es el poder de nuestro Salvador. ¿Y cómo Dios nos califica? Con el amor. El amor es la cualificación. Jesús le pregunta a Pedro, cualificación. El amor es la cualificación. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Él le podía preguntar, ¿aprendiste la lección? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste diferente? Él le pudo haber preguntado miles de preguntas. ¿Aprendiste? ¿Me vas a volver a fallar? No, él le preguntó, ¿me amas? No una vez, no 2 veces, 3 veces. Le dijo, ¿me amas? Yo me imagino a Pedro por dentro muriéndose de culpabilidad, no sabiendo qué hacer. Me imagino que está en un ambiente donde él dice, espérate, esta vez yo no quiero fallarle. Y está Jesús preguntándole, ¿me amas? Y Pedro pensando en su mente, esta es la historia que yo me hice en mi mente, ¿ok? Pedro imaginándose en la mente, me está preguntando porque sabe que le fallé. Él no cree que yo lo amo. Bueno, ok, dame decirle, sí te amo. No, y después le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Y yo me imagino esa culpabilidad comiéndose a Pedro porque él estuvo con Jesús. Él caminó con Jesús. Jesús lo vio negarlo. ¿Cómo él pudo traicionarlo? Yo me imagino que esa culpabilidad lo estaba matando. Y él le preguntó, ¿me amas? Y la tercera vez él le dice, claro, tú sabes que te amo. Pero ¿por qué Jesús le pregunta tantas veces? Porque el amor es la base en todo en el reino de Dios. El amor es todo. Jesús sabía, si Pedro lo amaba, esa era la base de todo. Ya de esta lección él podía seguir. Pedro fracasó no por falta de pasión, porque todos sabemos que él fue apasionado. Él fue el primero, él fue atrevido, le cortó la oreja al soldado. Pasión tenía, pero su amor todavía no había sido purificada, no había sido puesto a prueba. Y por eso Jesús le pregunta 3 veces, porque Pedro se podía molestar por la primera, no, ya, fíjate. ¿No les pasaba a veces que tú le dices, bueno, por lo menos mi esposo lo hace a veces, ay, te amo, sí, tú no me amas. Y yo, claro que te amo, no, tú no me amas. Y yo, ya la tercera vez como que, hello, ya, y digo, claro que te amo. Yo imagino que Pedro podía haber hecho lo mismo. Él no va a creer en mí. Él no va a creer. Si me está preguntando 3 veces, él no cree en mí. Se acabó, ya soy un fracasado. Pero ese fue el proceso que Pedro tenía que pasar. Ese fue el proceso que Pedro tenía que vivir. Porque cada vez que Jesús le preguntaba, te amo, él le decía, apacienta a mis ovejas. Como quien dice, no, todo no se ha acabado todavía. Yo tengo algo para ti. Y ahora Jesús lo está llevando de un amor emocional, como él era antes, a un amor comprometido. Jesús no exige amor perfecto. Él trabaja con un amor entregado. Tú no tienes que ser perfecto. No somos perfectos. Todos fallamos. Jesús solamente quiere tu compromiso, tu amor, todo. Que tú puedas decir, como decía la alabanza, dejó todo por Él. Él no busca la perfección, Él busca que tu amor permanezca a pesar del fracaso, a pesar del colapso, a pesar de la vergüenza, a pesar del dolor, a pesar de lo que tu mente te dice, que tú puedas amar al Señor y decir, Señor, te dejo todo, te entrego todo. Entonces es que llega el llamado, después de la restauración. Primero Pedro fracasó.
Luego Dios lo restaura y luego lo llama. ¿Me amas? Lo está restaurando. Apacienta a mis ovejas. Lo está llamando. Primero el fracaso, luego la restauración y luego el llamado. Jesús no le dijo de una, vente, alimenta a mis ovejas, vamos, sigue adelante que no pasó nada, vamos. No, hubo un proceso. Él tenía que probar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿de verdad tú me amas? Pedro, ¿me amas? Y a veces queremos pasarle por el proceso de la restauración y queremos llegar hasta allá de una, pero hay un proceso. Y a veces ese proceso duele. Porque Pedro se sentía dolido que Jesús le seguía preguntando, ¿me amas? No una vez, no 2 veces, no 3 veces, ¿me amas? Pero es importante que nosotros vivamos esa restauración, que caminemos, que podamos decirle, Señor, límpiame, sáname, restáurame. Porque el llamado sin restauración produce inseguridad. Y la restauración sin llamado produce estancamiento. Pero Jesús nos ofrece ambos. Él nos da la restauración y luego nos llama. Cada vez que Pedro afirmaba su amor, Jesús le decía, alimenta mis ovejas. Cada vez que él afirmaba su amor, Jesús le respondía, cuida mis ovejas. Era como que Jesús le decía, no importa lo que tú hiciste, el llamado sigue ahí. Todo no está acabado, todo no se ha terminado. Yo tengo un propósito para ti. Mírame a mí, búscame a mí. Olvídate del pasado, olvídate de lo que pasó. Ámame a mí. Si tú me amas, me puedes seguir, puedes hacer mi voluntad. Tu llamado no se cancela por tu fracaso. Pero tenemos que pasar por esa restauración para poder ser confiable nuevamente. Y es por eso que Jesús le preguntó no una vez, no 2 veces, no 3 veces. Así que cuando el pastor venga a hablar con ustedes y les pregunta, ¿estás bien? Y tú le dices que sí. Y pasó un tiempo y vuelve otra vez y te pregunta, ¿estás bien? No se molesten. Eso es Dios. Nos está restaurando, nos está purificando, está viendo nuestros motivos. Es un proceso. Dios no construye sobre ruinas. Primero Él restaura y después Él te libera. Primero Él nos restaura y después nos libera. No podemos esperar milagros, llamados, estilo microondas, como que ya todo pasó. No, hay un proceso y ese proceso es importante y es necesario. Tu fracaso no canceló tu llamado, pero la restauración no debe ser ignorada. ¿Sabías que un hueso roto sana más fuerte en el punto de la fractura? Las áreas donde tú fallaste, esas áreas que tú a veces ignoras, esas áreas que te dan vergüenza, esas áreas que duelen, pueden convertirse en tus puntos más fuertes después del proceso de restauración. No inmediatamente, después de la restauración. Lo que ahora tú puedes creer que es un fracaso, que es lo peor del mundo, es justamente lo que Dios va a usar para glorificarse. Lo que antes fue tu debilidad puede transformarte en tu fortaleza. Puede ser reconstruido, pero con más profundidad, y puede ser más fuerte. Repite conmigo, no soy descalificado. Estoy siendo restaurado. Dilo nuevamente, no estoy descalificado. Estoy siendo restaurado. El poder fluye a través de personas restauradas, no perfectas. No somos perfectos. Si fuésemos perfectos,
pues nos dio y no lo somos. Y para terminar, el fracaso se convierte en la plataforma para una mayor autoridad. Escucha bien, esto es poderoso. Pedro no solamente fue restaurado, él se volvió más fuerte que antes. Antes del fracaso, él se valía por él mismo. Él confiaba en él mismo. Él tenía la valentía y el coraje de hacerlo sin pensar, le tumbo la oreja a este. Cualquiera diría, este es uno de los mejores, este nunca va a fallar. Pero aún así él falló. Aún así él cayó. Así que tu fracaso, tu colapso no es noticia nueva. Dios puede contigo. Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y Pedro no solamente fue restaurado, sino que él fue más fuerte que antes. Él dependía de Cristo ahora. Antes él dependía de él. Antes él caminaba con lo que él pensaba y él solamente pensaba en lo que él quería hacer. Y por eso es que cuando dice la palabra, antes tú querías y te vestías como tú querías. Pero ahora yo te voy a vestir. Ahora tú vas a hacer lo que yo te envío a hacer. Ahora tú me vas a tener total dependencia de mí. Y eso fue lo que Dios quería hacer con Pedro. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Y en Hechos vemos a Pedro predicando la palabra con valentía. Antes no podían ni reprender un demonio. Pero ahora la sombra de él sanaba a los enfermos. Eso fue la restauración, eso fue después de la caída. A veces se nos olvida o pensamos, no, vemos la historia como que completa, pero ese fue el mismo Pedro que falló. Ese fue el mismo Pedro teniendo a Jesús en la cruz del Calvario que lo miró y lo rechazó. ¿Te puedes imaginar la culpabilidad que él sentía y él llevaba por dentro? Pero él fue restaurado. Son dos discípulos con historias diferentes. Uno, Judas, traicionó y falló, pero no lo pudo superar y murió. Otro lo rechazó y lo negó, pero se levantó y se restauró. ¿Cuál discípulo vas a ser tú? ¿Cuál vas a ser tú? En Hechos ahora Pedro predica con valentía, lidera la iglesia primitiva, camina con autoridad y la misma zona del fracaso se convierte en el lugar de autoridad más fuerte que nunca. El fracaso, cuando es entregando en las manos de Dios, transforma tu testimonio, transforma tu autoridad, transforma tu empatía con los demás. Porque muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por el valle, porque a veces nos creemos los más santos y creemos que eso no puede pasar conmigo. Pero cuando pasa, ahí te das cuenta, y cuando ves a otro pasando por lo mismo, puedes tener empatía. Puedes decir, no sé, si Él lo hizo conmigo, Él lo va a hacer con Él. Y eso es lo que Dios nos lleva al amor, que amemos. Pedro ahora podía fortalecer a otros porque él había sido roto, él había sido restaurado. Y es por eso que ahora en la palabra, en Lucas 22:32 le dice, cuando hayas regresado a mí, fortalece a mis hermanos. Porque ahora Pedro había vivido algo diferente. Ahora a Pedro se le fue el guille de que yo no te voy a fallar, porque en algún momento él le había dicho, no, ¿cómo es posible? Yo no te voy a fallar. Y no lo hizo una vez, 2 veces, sino 3 veces. O sea que a él se le cayó todo. Pero aún así, él pudo ver la vida diferente. Y él decidió creerle a Dios. Tu fracaso no es tu final. Tu caída, tu colapso, no es tu final. Es tu preparación si tú lo permites. Es tu preparación si tú lo permites. El lugar en donde tú fracasaste se puede convertir en el mismo lugar donde tú vas a liderar. Porque tú vas a poder ayudar a otro y decirle, no, yo me acuerdo cuando yo estaba ahí.
Yo me acuerdo, yo sé lo que se siente tener esa culpa. Yo sé lo que se siente sentir ese dolor. Yo sé lo que se siente querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Y a veces Jesús revisita nuestro fracaso, no para exponernos, no para avergonzarnos, sino para restaurarnos. Y Él no pide perfección. Él está pidiendo amor, un amor entregado. Y cuando dejes de pensar que tienes que ser perfecto para seguirlo y simplemente entregarte en las manos del Señor y creer que Él todo lo puede, ahí es donde Dios comienza la restauración. Y ahí es cuando Él te llama de nuevo. Y lo que una vez te rompió se convertirá en aquello que Dios usará para darte autoridad. Dios es bueno. Dios es bueno, bueno, bueno. Y nosotros sin Él somos nada. Y tenemos que entender algo. Yo le voy a pedir a Héctor que me ayude con algo. Tráelo para acá. Tú vas a hacer, sí, aquí me vas a ayudar. Yo no puedo usar mis manos. So, saca lo que hay ahí. Sácalo el otro. Got it? Okay. Esta semana estoy loca por sacar esto, porque esto lo ordené hace como 2 semanas atrás y mi hijo me tiene loco que lo quiere. Y yo por miedo a que él lo rompa no he dejado que él lo toque. Hoy el más feliz hoy va a ser él, porque se cree que tiene un juguete nuevo. Mira para allá, se me están saliendo. Ok. Este arca representa a Dios. Nosotros somos la flecha. Sin Dios, nosotros no vamos a llegar lejos. Podemos llegar a lograr algunas cosas, pero no lo vamos a lograr todo y no vamos a poder lograr nuestra mayor potencial. Pero cuando nosotros entramos en su presencia y permitimos que Él comience a moldearnos, si nos quedamos ahí, no crecemos. Estamos a la par del Señor. Estamos con Dios. Sentimos el poder, como el primer mensaje que el pastor predicó. Estamos cerca del milagro. Pero estamos viviendo en el ayer y no permitimos que podamos llegar a donde Dios quiere que llegamos. Y hay veces, vente por acá por si acaso. Hay veces que Dios empieza a estirarnos y comienza a estirarnos. Y creemos que todo se está acabando. Y nos está llevando atrás y nos sigue jalando y nos sigue empujando y nosotros, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tengo que llegar hasta acá? Y tratamos de evitar esa área porque no, eso duele mucho, mejor no. Pero Dios dice, no, es que yo necesito estirarte, necesito llevarte a este lugar. Si no te llevo para acá, no vas a llegar hasta acá. Y esa es la parte que no entendemos. A veces Él tiene que llevarnos atrás para sanarnos, para restaurarnos, para poder lograr el propósito, llegar al destino profético que Dios tiene para nosotros. Así que no podemos evitar el pasado, no podemos evitar el dolor. Tenemos que creerle a Dios para todo. No le digo que lo tire porque tengo miedo que le saque el ojo a alguien, pero ya entienden el punto. Thank you. Tenemos que creerle a Dios, hermanos. Nosotros somos una flecha. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Y no vamos a lograr las cosas que Dios tiene para nosotros a no entregarle, si no le entregamos todo a Dios.